Hola, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, un placer de saludarlos desde la ciudad de Rosario, desde los estudios de Conclusión TV, de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, que gentilmente nos cede las instalaciones y nos da una mano enorme con este cambio que hemos hecho y que creo que ha concitado, han tenido muchas visualizaciones los últimos mates, ¿no? En particular el último, dedicado al tema de la historia argentina, San Martín y la Logia Lautaro. Muchas gracias por la difusión y los comentarios. Y hoy retomamos la historia de la Iglesia, y fíjense lo que son las cosas, casi que estoy tentado de hacer como Mirta Legrand, diciendo que Mates con Historia trae suerte, o por lo menos fue noticia en el último Mates con Historia dedicado a la historia de la Iglesia, lo analizamos o empezamos a ver la cuestión de la relación, el vínculo entre la Iglesia católica romana y las iglesias orientales u ortodoxas. Empezamos a analizarlo y hablábamos de esos gestos de acercamiento. Los tiempos de la Iglesia son distintos a los nuestros, ¿no? Ese viaje que hace Paulo VI y se abraza con el patriarca Atenágoras de Constantinopla, cosa que es repetida en términos gestuales por Benedicto XVI, siendo pontífice romano, con el patriarca Bartolomé. Y esta semana asistimos a la noticia de que el actual pontífice Francisco ha invitado a las iglesias orientales, en particular. Yo les comenté que el patriarca de Constantinopla sigue siendo una suerte de voz autorizada, de referente moral dentro de lo que es la comunidad ortodoxa. Ha invitado a que el año que viene ambas ramas del cristianismo celebren juntas los 1700 años del Concilio de Nicea. Vamos a tratar de poner ahí alguna plaquita. Los 1700 años... 325, el Concilio de Nicea, que hemos analizado junto con otros concilios ecuménicos en los primeros Mates con Historia que empezamos a dedicar a la historia de la Iglesia. Fíjense entonces cómo esto de ir a la historia de siglos atrás tiene hoy vigencia, ¿no? Y no es porque yo crea que es así, me valgo del gesto del Papa Francisco, que Dios quiera que encuentre buena acogida. Esto no significa que Francisco se haya comprometido a viajar el año que viene a Turquía, aunque, no habría que descartarlo, ¿no? En fin, esto es para que entendamos, ¿no?, la importancia, porque no entenderíamos este gesto si no hubiésemos abordado mínimamente aquella situación entre Roma y Constantinopla o Bizancio. Y hoy vamos a hablar de un tema. Hay mucha acusación por parte de quienes no son católicos de que toda la Edad Media fue una edad oscura. Esto es una simplificación, una generalización injusta y ni siquiera es histórica, ¿no? Ya hemos dicho, la Edad Media dura 1000 años, hubo de todo y estamos transitando ese periodo. Pero la realidad es que incluso estos autores que nosotros venimos citando, que han escrito en la década del 50, sacerdotes para más datos, ¿no? Liorca, Vilioslada y otro sacerdote que ahora no retengo el apellido, muy serios, muy documentados, muy críticos, muy objetivos, siendo sacerdotes que escribían hace 80 años, van a analizar este periodo al que denominan con justeza, con justicia, con estrictez, digamos, el periodo de hierro, ¿no? Hay un siglo básicamente que se remonta, digamos, podríamos generalizar diciendo que fue el siglo X, ¿no? 900 y pico, ¿no? Que la Iglesia va a sufrir una tempestad importante, y va a mantenerse a flote. Pese a todo, vamos a ver qué sucedía, ¿no? De fondo tenemos una imagen muy emblemática, por otro lado, que es la abadía de Cluny, la abadía de Cluny en Francia. Ese edificio que ustedes ven es el edificio actual, porque el edificio histórico, esa abadía va a ser fundada a comienzos del siglo X, en esa región de Francia, cercana a la frontera con Suiza.
Y el monasterio, la abadía de Cluny y toda una serie, va a generar una suerte de entramado de monasterios que van a significar una renovación espiritual, religiosa, litúrgica de la Iglesia occidental en este periodo complicado que va a vivir la Iglesia. Ese edificio histórico, que fue el más importante monasterio de lo que sería hoy Francia, va a ser destruido por la Revolución Francesa. Fue destruido, fue devastado, profanado, saqueado, ¿no? Luego, en la Francia revolucionaria, los bienes de la Iglesia fueron confiscados por el Estado, en fin, una historia larga, ¿no? Y el que ven ustedes allí es el edificio actual. Es el edificio actual que ha sido restituido a la Iglesia ya hace un tiempo. Tengo acá un libro que yo tenía, me había olvidado. Los Papas, 20 siglos de historia. Los Papas, 20 siglos de historia, versión en castellano, editada por la librería Editrice Vaticana, la editorial del Vaticano. Acá tienen una biografía sucinta de todos los papas, por si les interesa. Hay curiosidades. Por ejemplo, hoy vamos a analizar un periodo en el cual los papas empiezan a tomar como nombre, como pontífices, un nombre distinto a su nombre de pila, ¿sí? Cosa que también es habitual en algunas casas monárquicas, ¿no? Y después vamos a ir viendo que más adelante, con los siglos, por ejemplo, también van a adoptar un escudo de armas. Hasta el día de hoy, los papas tienen un escudo de armas, resabios de esta idea del papado como una monarquía, que sigue siéndolo. Lo analizamos cuando vimos el tema de los estados papales o pontificios. Bien, siglo X. Se han inventado cosas que no son ciertas, pero vamos a ver que los autores que acabo de mencionar son muy gráficos a la hora de describir cosas que son lamentablemente ciertas, pero que nos dejan una enseñanza. Nos dejan una enseñanza. Después al final voy a tratar de volver sobre esta idea. Por ejemplo, el mito, que fue un mito, de la papisa Juana, ¿no? En fin, es conocido, ¿no? Que más o menos en esta época al trono de Pedro, al trono papal, habría llegado y habría sido consagrado como papa o papisa, para hablar con más precisión, una mujer, ¿no? Lo cual, por supuesto, sería un escándalo. Bien, no hay registros documentales de que esto haya sido así. Habría dado a luz en una procesión, o sea, todos los elementos para una novela tienen ahí. Bien, eso es parte de mitos, pero hay cosas muy descriptivas. Seculum ferrum obscurum, siglo de hierro oscuro, los papas y los emperadores sajones, dicen estos autores. Al llegar al año 900, el analista Baronio no sabe cómo designar al siglo X. Siglo de barbarie entronizada en la ciudad civilizadora del mundo. Siglo de torpezas y crímenes. Siglo, no un hecho aislado. De calamidades y miserias, de horror y desolación. Y lo califica de seculum ferrum, por su aspereza, ferrum, de hierro, de algo ferroso, ¿no? Plumbeum, por la deformidad de sus males, obscurum, por la inopia de los escritores. Y Paghi, su anotador, siguiendo al cronista Hugo, no acierta a ponderar los vicios de aquella edad, la decadencia universal de los monasterios y la falta de santos y varones ilustres. Todas estas crisis van acompañadas de una crisis de fe, claramente. Si entendemos la Iglesia con ojos de fe, claramente, ¿no? No solo una institución humana, ¿no? Desprestigio de la sede apostólica. A la verdad, no hay que aguardar al año 900 para prorrumpir en tan tristes lamentaciones. El concilio cadavérico, ahora voy a explicar qué fue esto. El concilio cadavérico del año 897 se alza como un hito de abominación y de espanto en la vía sacra del pontificado. Ya para entonces la noche ha caído sobre Roma.
noche tan oscura y borrascosa como no ha pasado otra igual la institución divina de la Iglesia. Cuando los carolingios, la dinastía de los carolingios, que termina con Carlomagno coronado como emperador, eran de la tribu, de la nación de los francos, una tribu germánica, los primeros en adoptar el cristianismo de modo colectivo, ¿no? Con Clodoveo, ¿se acuerdan que hablamos, ¿no? El Clovis o Clodoveo. Cuando los carolingios, debilitados en su poder y caídos también ellos en la anarquía, dejan de intervenir eficazmente en los estados del Papa, surgen aquí familias poderosas que por el crimen o la intriga se apoderan del pontificado. Señores feudales y aún obispos que se rebelan contra el Papa. Y en fin, todos los desórdenes que traiga consigo la anarquía feudal mal reprimida. Cuando esta intrusión abusiva de lo político en lo eclesiástico se extendió a los obispados y abadías, la Iglesia, esclavizada y prostituida, son curas de la década del 50. La Iglesia, esclavizada y prostituida, padeció las plagas más infamantes de su historia. Solo en la libertad debía encontrar su regeneración. Y acá habla sobre uno de estos papas. Se van a suceder pontificados muy breves, muy tumultuosos. El papado visto o considerado como un botín de guerra entre rivalidades entre familias aristocráticas de la Roma clásica, que vivían aún, y que querían poner alguno de los suyos. Ya vamos a dar un ejemplo escandaloso, ¿no? Distintos reinos dispersos en lo que había sido la atomización de Italia y del imperio carolingio. En fin, ese era el panorama general. Y llegamos al famoso Papa Formoso. El Papa Formoso, esto es a lo que refiere esa alusión al concilio cadavérico. Hay una imagen, es una pintura obviamente, ¿no? El Papa Formoso va a ser sometido a un juicio meses después de muerto, y a tal fin, fíjense incluso también hasta la barbarie de las costumbres. Yo lo he explicado esto en algunos mates con historia, estas costumbres que venían de los pueblos bárbaros, sobre todo a la hora de administrar justicia. La Iglesia inicia una labor, pero no, los frutos no se ven de un día para el otro. Había males muy de raíz, muy enquistados en la vida comunitaria de esas naciones, y este es un ejemplo quizá emblemático de esto que estamos hablando, ¿no? Va a ser sometido, vamos a tratar de poner esa imagen, ¿no? El cadáver es exhumado y con sus vestimentas pontificales con las que había sido enterrado, y son enterrados los papas, es sometido a juicio. Se lleva a juicio a un papa muerto. Esto ocurrió. Esto sí no es un mito como el de la papisa Juana. Fue este pontífice, no de vulgares cualidades, de virtud y ciencia, de carácter férreo y poco dúctil, lo que le creó muchos adversarios. Asceta riguroso, un asceta es alguien que es muy ascético, ¿no? Que vive de modo muy riguroso, ¿no? Hace ayuno, penitencia, que no dejó su cilicio ni en la hora de su muerte. El cilicio era un instrumento utilizado en aquellas épocas por quienes se tomaban esto a modo, bueno, estamos hablando de otra época, ¿no? De generar una mortificación carnal, para expiar pecados, etc. En las diferencias que separaban a Roma y a Bizancio, aún después de la muerte de Focio, procedió con extremado rigor. Todos cuantos habían sido ordenados por el patriarca intruso debían ser excomulgados y depuestos, no admitiéndoseles más que a la comunión laica en caso de que pidieran humildemente perdón. Merece en cambio elogios la actividad de este pontífice en pro de la jerarquía y de la evangelización de los países del norte. Estamos hablando del Papa Formoso. Pero claro, cae en medio de estas rencillas, diríamos hoy, partidarias, ¿no? Este era un poco el
la consecuencia quizá no prevista, no querida, de que la Iglesia se viera anegada, empantanada en el sistema feudal, que ya hemos analizado. Cuando Angiltrude y Lamberto de Spoleto entraron en Roma, ya Formoso yacía enterrado en la Basílica de San Pedro, y también su inmediato sucesor, Bonifacio VI, que solo había reinado 15 días. Sentábase ahora en el trono pontificio Esteban VI, antiguo obispo de Añani, quien se atrevió a justificar después su subida al pontificado diciendo que su consagración de obispo de Añani había sido nula por haber sido obra de un pseudo papa como Formoso. Y acá abunda en detalles, yo me voy a permitir solamente leer una parte. El concilio cadavérico del pontificado de Esteban VI no recuerdan las historias más que un hecho, el más inhumano, feroz, macabro y espantoso que se pueda imaginar. Probablemente no fue maldad ni espíritu vengativo del pontífice, sino debilidad de carácter que se doblegó a las exigencias de Angiltrude y de los espoletanos. No por eso deja de pasar a la historia justamente con un nombre manchado de infamias y vilezas. Esto, pequeña digresión, ¿no? Porque a veces noto que muchas personas de fe, muchas personas católicas, pierden la perspectiva histórica de lo que significa la institución, que tiene 2 milenios, y sobre todo su cabeza visible, que es el Papa, ¿no? Entonces se enojan con el pontífice actual, vamos a poner. Son seres humanos, con tantas bajezas como las que estamos ahora viendo y analizando en aquel periodo histórico. La naturaleza humana no ha cambiado. El mensaje, sin embargo, es esperanzador. Espérenme, ténganme paciencia hasta que lleguemos y voy a volver a leer una parte de estos autores, ¿no? Porque es interesante. Porque si sigue la institución después de haber atravesado estas circunstancias, es porque evidentemente hay en la Iglesia algo que es para pensar seriamente si no es cierto aquello que prometió Cristo, ¿no? Por instigación sin duda de los que tiranizaban a Roma, el cadáver del Papa Formoso, que llevaba ya 9 meses enterrado, fue arrancado al sepulcro y arrastrado desde San Pedro hasta la Basílica Constantiniana, donde se había erigido un tribunal eclesiástico presidido por Esteban VI. Entonces, esto también es para poner en perspectiva. Y estos papas gobernaron la Iglesia, gobernaron la Iglesia. Ahora, hay algo también que a mí me decía mi profesor en el colegio secundario, Luis de Aloisio, un colegio católico, profesor católico, pero un católico que pensaba estas cuestiones, ¿no? Y una vez hizo una observación que me esclareció mucho. Dice, sí, estos papas de esta época eran impresentables desde el punto de vista humano, ¿no? Vamos a llegar a uno que accede a la silla de Pedro, a la cátedra de Pedro con 18 años. Con 18 años. Hay jóvenes de 18 años muy virtuosos que están para los altares. Bueno, no va a ser el caso de este papa, ya lo vamos a mencionar. Es cierto. Y sin embargo, a la hora de cumplir la función magisterial a la que el mismo Cristo le traspasó a Pedro, mantuvieron una coherencia en los dogmas de la fe. Esto es llamativo, ¿no? Es llamativo. Es decir, más allá de ese instrumento tan defectuoso desde el punto de vista humano, la enseñanza de la Iglesia permaneció inalterable, inalterable. Esto es para meditarlo, ¿no? Retomo la lectura. Acá tenemos, bueno, esto terminó en un escándalo. El cuerpo del pobre Formoso es arrojado por la turba al río Tíber. Una crecida del río lo deposita en una orilla y es rescatado por un monje piadoso que lo conserva, en fin, un episodio truculento. Continúo y evito porque acá es una novela esta parte.
pero no podemos detenernos en cada detalle, ¿no? A la cátedra de San Pedro subió entonces Romano I. Están todos acá estos papas, ¿eh? En el año 897, que murió antes de 4 meses, no sin haber iniciado probablemente la rehabilitación del Papa Formoso. Todavía reinó menos Teodoro II, solo 20 días. Lo suficiente para reunir un sínodo y declarar legítimas las ordenaciones hechas por Formoso. El cadáver de este, arrojado al Tíber, había sido depositado en la orilla por una crecida del río, lo que comentaba recién, de donde un monje lo había tomado para darle decente sepultura. Apenas tuvo noticia de esto el Papa Teodoro, vino él mismo a buscarlo y con toda solemnidad lo trasladó al Vaticano, cuyas estatuas, al decir de Liutprando, se inclinaron reverentemente al pasar los restos de Formoso. La leyenda popular se ponía también de parte del desgraciado Papa. Y llegamos así a Juan IX, el Papa Juan IX, del 898 al año 900. Tumultuosos y violentos fueron los conflictos que presenció Roma con motivo de la elección. Juan IX triunfa por fin sobre su rival Sergio, furioso antiformosiano, y se afana por acabar de rehabilitar al Papa Formoso. En 2 sínodos de Roma y uno de Rávena, después de anular el concilio cadavérico, quemando su proceso verbal, y de prohibir que en adelante se juzgue a los muertos, ven cómo ante cada muestra de barbarie de esas sociedades aún semisalvajes, quizá con mucha fe, genuina, pero con un humus ahí atávico, ¿no? La Iglesia da un paso adelante, ¿no? Entonces a partir de ahí se prohíbe juzgar a los muertos. Juzgar a los muertos. Proclama que Formoso subió al pontificado por sus relevantes méritos, pero que en adelante se guarden inviolablemente los cánones. Absuelve a todos los obispos y clérigos que intervinieron en el macabro concilio, con tal que pidan humildemente perdón, menos a Sergio, a los presbíteros Benito y Marino, y a los diáconos León, Pascual y Juan, y da por buenas y válidas las órdenes sagradas conferidas por Formoso. Claro, acá había una cuestión con el tema de los papas, ¿no? Porque un papa en funciones, cumple su rol y ordena, crea cardenales, ordena obispos, en fin, administra sacramentos. Y por tanto, había un problema jurídico y de sucesión apostólica en cuanto a, y si ese papa era ilegítimo, sus nombramientos, sus obras, sus actos jurídicos conservaban validez, ¿no? Ese era un tema, ¿no? Ese era un tema, sigue siendo un tema. Para prevenir los disturbios en las elecciones papales, o sea, estamos ante un papa que dice, vamos a poner un poco de seriedad en estas cuestiones, ¿no? Todavía los papas no son elegidos por los cardenales, como estamos acostumbrados a ver ahora, ¿no? El colegio cardenalicio, que es el que elige al papa. Para eso falta un tiempo todavía. Era elegido casi por aclamación por el clero romano y por el pueblo romano. Claro, era una ciudad muy particular Roma, ¿no? Para prevenir los disturbios en las elecciones papales, manda que, una vez elegido el pontífice por el clero, en presencia del Senado y del pueblo, no se celebre la consagración sino delante de los legados del emperador, garantes del orden y de la paz. Asistió al sínodo de Rávena, Lamberto de Spoleto, cuya dignidad imperial fue reconocida desde el primer momento. La atmósfera política se iba calmando y la perturbada iglesia romana entraba en vías de restauración, de lo cual bien puede ser un símbolo la reconstrucción emprendida por Juan IX de la Basílica Lateranense, la Basílica de San Juan de Letrán, una de las 4 basílicas pontificales de la ciudad de Roma. Desgraciadamente, el joven emperador Lamberto de Spoleto, que prometía días de paz para la Santa Sede, murió de una caída de caballo en octubre de 898.
Muerto Arnulfo al año siguiente, ¿quién ceñiría la corona imperial?, se preguntan estos autores. Deberíamos sugerir a la Santa Sede que hagan cine de época, ¿no? La verdad que con todos estos datos, en unas apretadas páginas, los guionistas de Netflix son unos copiones. El joven príncipe Octaviano, lo que yo le comentaba de este papa tan particular, que contaría entonces 18 años, no hay mucha certeza, era una época en la que no había un registro civil, ¿no? Por tanto, las edades, las fechas de nacimiento eran aproximadas. Ciñó la tiara pontificia. La tiara pontificia era la corona, ¿no? La triple corona papal que usaron los papas durante siglos. Y se llamó Juan XII, 955 a 964. Desgraciadamente, al cambiar de nombre no cambió su conducta. Es imposible al historiador formarse juicio sobre la conducta del joven papa. No podemos dar crédito al apasionado y parcial Liutprando, bueno, en fin, van diciendo a quienes no piensan seguir, pero basta lo que nos dice en su extraño latín el monje Benito de San Andrés, que escribía hacia el año 1000, lejos de todo partidismo, aunque también sin medios para verificar críticamente los sucesos, que Juan XII, este muchacho, amaba la casa, que sus pensamientos eran de vanidad, que gustaba de las reuniones de mujeres, más que de las asambleas litúrgicas o eclesiásticas, que se complacían las tumultuosas insolencias de los jóvenes, y que en lascivia y audacia superaba a los paganos. Un papa de aquella época. Frases demasiado vagas, generales e infundadas para que el crítico las admita a pie juntilla, dicen los autores. Pero esto quiere decir por lo menos que en la vida de Juan XII se veía, más que al pontífice y sacerdote, al príncipe secular. Era un príncipe muy mundanizado, poco diferente de los señores de aquella atormentada y turbulenta época. Pero atenti, lo que decía yo recién. Pero hay que advertir una cosa, y es que el gobierno de la Iglesia seguía perfectamente normal. Juan XII se informa de los problemas que se plantean al episcopado en las diversas naciones. Defiende los bienes eclesiásticos aún con amenaza de excomunión. Favorece y pide en cambio oraciones a los monasterios y tiene clara conciencia de que él es la cabeza visible del cuerpo místico, según afirma en una carta al arzobispo de Maguncia, en Alemania. Y cita a este papa de 18 años, este mocosito: hemos sido constituidos después de Cristo como cabeza de toda la cristiandad, no por privilegio alguno humano, sino por la palabra del mismo Señor a San Pedro Apóstol. Y por tanto, cuando tenemos noticias de que algún miembro de nuestro cuerpo sufre injustamente tribulaciones y molestias, nos compadecemos y sentimos el peso del dolor. Fin de la cita. Fin de la cita. Esto que yo hablaba, ¿no?, antes, que mi profesor en el colegio secundario, hace ya muchos años, claramente, nos decía, ¿no?, a nosotros que éramos mocositos y que muchos no nos interesaba esta cuestión, en cuanto a que somos herederos, somos pasajeros en una barca muy particular, muy particular. Y vamos cerrando con una figura, porque acá aparece la Casa de Sajonia, esa región alemana, y la Casa de Sajonia irrumpe como para darle continuidad a la idea del imperio. Hemos analizado esta cuestión del imperio con Carlomagno y sus sucesores inmediatos. Eso luego se desarma, el Sacro Imperio Romano, el emperador como brazo ejecutor del gobierno civil de las sociedades. Esto va a generar rispideces y querellas, las vamos a analizar más adelante, las famosas querellas de investidura entre el papado y el imperio. Pero ahora viene
de la mano de la Casa de Sajonia, unos emperadores, sobre todo el primero de ellos, Otón I el Grande, o en alemán Otto, Otto, ese nombre tan alemán, Otto der Grosse, el Grande, Otón el Grande, ¿no? Y la Iglesia y el poder político logran salir de esta situación empantanada en la que los tenía durante décadas, ¿no? Luego vendrán otras tempestades, pero de esta se sale de este modo. Otón I fue aclamado emperador por el Papa y por el pueblo romano, hecho trascendental en la historia del pontificado y de Roma. Según algunos autores, a partir de acá, de este momento, se empieza a hablar en propiedad de lo que llamamos el Sacro Imperio Romano Germánico. No es el caso de estos autores, que siguen hablando del Sacro Imperio Romano, aunque gobernados por una casa de origen germánico. Era la restauración del imperio, pero con un matiz de parte de los monarcas sajones, más espiritual, más eclesiástico y por ende más universal y católico, o sea, menos nacionalista que el de los carolingios, aun cuando su soberanía efectiva y directa sobre territorios de Europa era más restringida que la de Carlomagno. El segundo y tercer Otón mirarán más a Roma y al Mediterráneo que a Alemania. Desde ahora, todos los reyes germánicos buscarán la aprobación del romano pontífice para poder titularse reyes de romanos y emperadores del Sacro Romano Imperio, con la soberanía de gran parte de Italia. ¿Ven qué época compleja? Y esto no ha concluido. Miren, me llamó la atención porque vamos a la historia para tratar de entender también el presente de la Iglesia, ¿no? Yo esto no lo hago siempre, pero me llamó mucho la atención. Hace un par de meses Francisco, el Papa, visitó Bélgica. Y bueno, en fin, actividades. Es una visita de Estado, ¿se acuerdan que hemos hablado? El Papa es un jefe de Estado. Fue recibido por los reyes, en fin, una visita de Estado oficial. Pero por supuesto tuvo reuniones sobre todo con los fieles belgas. Bélgica, como otros países europeos, vive hoy momentos de una gran sequedad espiritual, ¿no? Como buena parte de Europa occidental. En una de esas, él espontáneamente pide ir a visitar la tumba de un famoso rey belga que falleció hace 30 años, el rey Balduino. El rey Balduino era un hombre de fe y tuvo un gesto, por ejemplo, cuando el Parlamento belga aprueba la ley de aborto. El Parlamento belga aprueba el aborto legal en Bélgica. Balduino, para no firmar, en una monarquía constitucional el monarca tiene que firmar las leyes. Y por un problema de conciencia él es como que abdica durante 2 días para no firmar la ley. Va a reza ante la tumba de Balduino junto a la familia real belga actual, los descendientes. Y eso junto con unas declaraciones del Papa Francisco, el Papa Francisco, no estoy hablando de un Papa que sea señalado hoy como un Papa conservador, ¿no? Francisco es todo lo contrario. Bueno, el Papa es muy duro respecto de lo que significa el aborto, ¿no? Bueno, se armó un escándalo. El primer ministro belga hizo declaraciones rechazando tajantemente ese tipo de afirmaciones, porque la ley de aborto era, en fin, un derecho establecido, Hasta ahí, bueno, uno podría decir, y bueno, en fin, el Papa en Bélgica va y mete los dedos en el enchufe de un tema sensible, las autoridades belgas dicen lo que tienen que decir. Pero ¿saben lo llamativo?
3 obispos belgas salieron a criticarlo al Papa. 3 obispos belgas, 3 obispos de la Iglesia. Ahí vamos a poner la placa, o sea, no estoy inventando nada. 3 obispos belgas dijeron, y no, sí, el Papa se le fue la mano. Caramba. Y entonces, a lo mejor hace 1000 años la Iglesia estaba desgarrada por estas pujas económicas, pasionales, familiares, en fin, lo que hemos descrito. Hoy acaso la tempestad sea distinta. Hay un virus del relativismo moral que incluso gana terreno en la propia Iglesia, ¿no? Pues, ¿cómo se entiende que 3 obispos sean los que se suman a las críticas del Papa, por decirlo, que en realidad es hasta de sentido común, ¿no? O forma parte del magisterio de la Iglesia? Entonces, traigo esto un poco a colación para entender que tampoco estamos hoy porque cuando ustedes escuchan el cadáver del Papa juzgado, uno dice, menos mal, estamos en otra época. Sí, que tiene también sus desafíos, sus peligros, sus insidias sobre la fe y sobre la Iglesia. Les había dicho que les iba a leer algo que dicen estos autores que me parece lindo para terminar este Mates con Historia, con esperanza, porque realmente es para meditar. Por eso la abadía de Cluny de fondo. La abadía de Cluny va a ser fundada por una rama de los monjes benedictinos a comienzo del siglo X. O sea, mientras la Iglesia en Roma vivía todo esto que acabamos de ver, unos monjes en el medio de la nada, en ese momento en Francia, fundaban otro monasterio que llega a ser un oasis, junto con otros, en medio de ese páramo de ausencia de vocaciones y de santos. Y dicen estos autores, cualquier otro imperio que no estuviera asistido por una fuerza sobrenatural se hubiese disuelto en el caos bajo el desgobierno de jefes tan miserables, tan débiles y tan esclavizados. Si la Iglesia no naufragó en aquella tormenta fue porque su fundador la hizo inmortal y le dio promesa infalible de perpetuidad. Al ver tan patente el elemento humano y corruptible de la Iglesia, todo cristiano que reflexione y medite verá más refulgente el elemento divino de la misma. Y en vez de escandalizarse, sentirá que se le robustece la fe y la confianza en Dios. Ni podrá menos de admirar el poder de Cristo, que aún por medio de vicarios suyos tan indignos, continúa llevando a cabo sin sombra de error la redención y santificación del mundo. Por ser tarea fácil y tentadora la de trazar cuadros sombríos, se explica que la mayoría de los historiadores, los del siglo XI, más que los del siglo XX, se hayan deleitado en entretener al lector con los escándalos de aquella edad de hierro. Pero cuando se echa una mirada a los santos que con sus heroicas virtudes resplandecen en las celdas monásticas, como en las sedes episcopales y aún en los tronos reales, cuando se considera la inmensa muchedumbre de monjes y de cristianos ordinarios que oran y laboran en la oscuridad sin que sus nombres resuenen en la historia, cuando se ve el fervor del pueblo en su devoción a los santos, en las peregrinaciones a Santiago de Compostela, al Monte Gárgano, a Roma y a Jerusalén haciendo penitencia de sus pecados, se comprende que en aquella edad oscura germinasen los heroísmos del siglo XI y los esplendores del XII. Ya vamos a ver esa parte, que es la Edad Media radiante, que algunos quieren ocultar, y que acaso nos parezcan más espesas aquellas sombras, porque las miramos a través de los testimonios de aquellos que reaccionaban en contra. En fin, ven cómo es importante detenernos en estos aspectos. Y acá, a ver, soy católico, leo autores católicos y me interesa difundir la historia de la Iglesia, que yo voy aprendiendo mientras avanzo con los mates de historia junto con ustedes, y que nunca terminará esa tarea de
de estudio, ¿no? Pero de lo contrario no se conoce el presente de la institución tan particular, que ha marcado la historia de Occidente, guste o no. En fin, vamos a retomar cuando corresponda y vamos a seguir en orden cronológico, ¿sí? Así que bueno, les dejo un saludo a Rosario, espero que estén muy bien. Buena semana y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Adiós.